Ya. Listo. Mejor. Hola a todos, ¿cómo están? Pues es un gusto presentarles a la doctora Paulina Lebrija Reyes. Ella es psiquiatra. Ahorita les voy a platicar un poquito sobre su currículum, pero quiero platicarles que esta semana es la Semana de Salud Mental y COVID, y todas las secuelas que deja el COVID, o COVID persistente o COVID largo. También sobre los síntomas mentales que pudiera dar el COVID, porque como ya lo hemos hablado en varias ocasiones, el COVID no es exclusivamente una enfermedad respiratoria, es una enfermedad inflamatoria y vascular, y eso a su vez hace que pueda dar síntomas o sintomatología en diferentes lugares de nuestro cuerpo. Y una de ellas es el cerebro, es la mente, y es donde puede afectarnos durante la enfermedad o posterior a la enfermedad. Entonces, por eso tenemos a una invitada VIP, que es la doctora Paulina Lebrija Reyes. Doctora, ¿cómo estás? Ahora sí, perdón, tenía que dar una introducción. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Pues quiero platicarles un poquito de el currículum de esta gran profesionista. Ella es la doctora Paulina, ya lo había platicado. Ella es psiquiatra y tiene una alta especialidad en neuropsiquiatría por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Además, ella es, digamos que tiene amplia experiencia en trastornos bipolares, en esquizofrenia, en ataques de pánico, depresión, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático, estrés laboral, depresión o ansiedad en Parkinson, problemas neuropsiquiátricos, por supuesto, durante el COVID también y post-COVID. Doctora, muchas gracias por platicar con nosotros, y ahora sí te cedo un poco el micrófono. Empecemos con la primera pregunta que me parece importante. ¿Qué afecta, cómo afecta el COVID al cerebro para que nos den esta sintomatología neuropsiquiátrica? Sí, pues hay varias teorías, ¿no? O sea, no se sabe exactamente qué es lo que sucede, pero como bien lo dijiste, el COVID es una enfermedad sistémica inflamatoria, y esa misma inflamación tiene el potencial de generar inflamación a nivel cerebral. Además que es importante saber que los coronavirus en particular tienen la capacidad de atravesar la membrana que protege al cerebro, por decirlo así, y entonces generar o crear esa inflamación también desde dentro, ¿no? También se ha hablado que, por ejemplo, la vía de entrada puede ser a través del nervio olfatorio. Como bien sabemos, el COVID afecta a la parte del olfato, y una de las teorías es que probablemente la vía de entrada hacia el sistema nervioso central sea a través de esa vía, ¿no? Entonces sí se ha visto que, bueno, de hecho en autopsias que se han realizado, se ha visto que personas que tuvieron COVID, el cerebro termina con edema, con inflamación, con daño neurodegenerativo, es decir, que las neuronas se dañaron, ¿no? Por la misma infección del virus. Claro, claro. Durante el COVID vimos a más de 4,000 personas en este esquema que ya les he platicado a todas las personas que nos están escuchando. Era un sistema a distancia, pero al mismo tiempo estamos muy cerquita de los pacientes porque estamos continuamente con ellos. Y el COVID, incluso antes de que se genere la respuesta inflamatoria sistémica, genera mucho miedo, ¿no? Y entonces los pacientes como que se predisponen a que les va a ir mal, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tiene que ver esta predisposición con que realmente pues realmente presenten alguna enfermedad neuropsiquiátrica? Porque la ansiedad que muchos pacientes tienen previo a que si se van a poner mal o no, se van a complicar, etcétera, durante su evolución, previo a eso se ponen muy nerviosos, y más al principio de la pandemia, que no sabíamos muy bien pues,
qué pasaba o estábamos realmente investigando pacientes con pacientes. ¿Qué tanto tiene que ver la predisposición con que realmente se presente sintomatología neuropsiquiátrica en los pacientes, doctora? Sí, de hecho esa es otra de las teorías por la cual se generan los síntomas neuropsiquiátricos. Una es la parte biológica, que ya explicamos, y la otra es esta que tú comentas justamente, ¿no? O sea, el mismo aislamiento, ¿no? O sea, el hecho de que la persona se tiene que aislar, no ver a nadie, la incertidumbre, la poca información que había, sobre todo al inicio, y esta información que había al inicio, que el COVID era prácticamente como una sentencia de muerte, casi, casi, ¿no? O sea, que si te Claro, diagnosticaban eso, ya era muerte seguro, ¿no? Entonces, ese mismo miedo también genera estas secuelas neuropsiquiátricas, ¿no? Entonces, no solo es la parte inflamatoria o biológica del virus como tal, sino la parte social, ambiental y emocional que hay alrededor de esta infección, ¿no? Por claro. ejemplo, también estar internados, ¿no? O sea, puede generar mucho miedo. Ujú. Justo lo que iba. Como hemos platicado, todos los que nos están escuchando, hay diferentes tipos de COVID, ¿no? O clasificaciones según su gravedad, ¿no? Está el COVID leve, el moderado y el severo. Hay diferentes sintomatologías, signos y síntomas de cada uno de ellos, pero los pacientes que tuvieron moderado y COVID severo hay varios estudios que, bueno, aquí tenemos al especialista justamente para que nos platique de eso. Ahora hablando, ahora sí de la enfermedad por inflamación, enfermedad neuropsiquiátrica, por la inflamación cerebral, ¿cuál es la probabilidad de que se presenten estos pacientes moderados y severos, doctora? Y la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las sintomatologías que presentan los pacientes o que presentaban y que presentan actualmente los pacientes con COVID? Sí, de hecho, factores de riesgo para presentar síntomas neuropsiquiátricos post-COVID, principalmente, que haya sido COVID severo, ¿no? Moderado a severo, ese es un factor importante. Se ha visto también que ser mujer puede influir. Tener o haber tenido una historia de alguna enfermedad mental también puede estar influyendo, ¿no? Em, entonces, sí, o sea, en moderado a severo, en COVID moderado a severo, definitivamente hay mayor probabilidad de presentar estos síntomas. Ahora, con respecto a qué síntomas en particular, cambian o depende también de si es durante la infección o post-COVID, ¿no? Durante la infección se vio que podía haber depresión, ansiedad, pero también podía haber psicosis, alteraciones de la realidad, estados de este tipo. Y ya en los síntomas post-COVID se ha visto que es más alteraciones en el sueño, por ejemplo, es de lo más común que queda, y alteraciones cognitivas, problemas de memoria, dificultad para realizar ciertas tareas que antes eran muy sencillas. Algo también que se reporta con mucha frecuencia es que los pacientes les cuesta trabajo encontrar las palabras, ¿no? O sea, tienen dificultad justamente para eso. Entonces, principalmente eso, depresión, ansiedad y también en otro rubro importante el estrés postraumático, ¿no? Que ya se hablaría, pues, relacionado a esto que hablamos de el miedo, la incertidumbre, si se estuvo hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos, la propia experiencia de estar hospitalizado, ¿no? Ujú. Claro, claro. Justamente varios pacientes durante la enfermedad, al principio que no sabíamos muy bien que era totalmente sistémico, no era generalizado. Nos llamaba mucho la atención cuando me decían, es que no me puedo concentrar, no puedo concentrarme, no puedo encontrar ese momento que antes lo tenía mucho más ágil, ¿no? O la anosmia, la disgeusia, ¿no? Esta incapacidad para oler y para saborear. Eh, les, Muchos pacientes, y más con Delta, que fue la primera variante, generó mucho más de esos síntomas que ahora con Omicron. Pero Omicron también lo sigue teniendo. Omicron sigue dando disgeusia y anosmia. Doctora, entonces ya hablamos de la sintomatología durante el COVID. Ahora hablemos un poquito de el tratamiento
de esa sintomatología durante y el post. O sea, ¿cuáles son de estos que nos mencionaste, cuáles son los que más se quedan como secuelas? ¿Y qué podemos hacer para ayudarles a los pacientes, para realmente darles un tratamiento que sea integral, que sea realmente como multifactorial o más bien, más que multifactorial, que sea pues de varios frentes, ¿no? O sea, porque no solamente los pacientes quieren ir al psiquiatra y ya, ¿no? Quieren algo más. Entonces, ¿cuál sería la gama de tratamientos que nosotros como profesionales de salud les podemos brindar a nuestros pacientes? Ujú. Pues de los problemas que más persisten son las alteraciones en el sueño y las alteraciones a nivel cognitivo, la concentración, la memoria, depresión y ansiedad obviamente, pero los que más generan estas disfunciones son los dos primeros que mencioné, ¿no? Entonces, aparte del tratamiento psiquiátrico de medicamentos específicos para tratar de mejorar estos problemas, también es muy importante una intervención de rehabilitación, ¿no? O sea, por ejemplo, en la parte cognitiva es muy importante una rehabilitación cognitiva, psicólogos, psicólogas que puedan dar esta terapia específica de ejercicios de memoria, de atención para rehabilitar. En la parte del sueño igual, que se puedan dar medidas de higiene del sueño, por ejemplo, ¿no? Ayudar al paciente a mejorar o a cambiar ciertos factores que pudieran estar influyendo o que pudieran estar empeorando las alteraciones en el sueño. Y obviamente también ir de la mano con todos los otros especialistas, ¿no? El internista, checar que todo a nivel inflamatorio vaya bien, que todos los otros parámetros estén dentro de niveles adecuados, porque pues muchas veces lo que queda es la inflamación y esa misma inflamación es lo que sigue generando estos alteraciones, ¿no? Claro. Muchos pacientes, aproximadamente entre el 15 y el 20% de los pacientes que tuvimos, de esos 4,000, se quedaron con secuelas eh, neuropsiquiátricas, ¿no? Tuvieron, por ejemplo, tengo una paciente que es chef, que simplemente no le regresa ni el sabor ni el olor y realmente tiene muchos problemas con esto, ¿no? Hemos hecho absolutamente todo para intentar que le regrese y es muy complicado, realmente ha sido muy complicado para ella y no tuvo un COVID, no tuvo un COVID ni moderado ni grave, realmente tuvo un COVID leve y pues ni modo. La verdad es que todavía no sabemos exactamente cuáles son las causas del por qué el COVID a unas personas se presenta, es muy puntual en alguna zona y pues ahí se queda por un tiempo. Ya lleva 2 años esta persona desde que le dio y no ha regresado, pero partamos de que ella no es la generalidad. La generalidad es que estas sintomatologías, por lo menos la anosmia y la disgeusia, regrese aproximadamente a los entre 2 semanas y 6 meses, ¿no? O sea, es esto, pero la mayoría de los pacientes sí regresaron incluso algunos tendrán alguna, como, pues les saben raros algunos sabores, pero y ya, ¿no? O sea, sí regresó en su totalidad y por lo tanto la ansiedad y la depresión de algunos otros pacientes se presentó post-COVID. No tuvieron ningún tipo de ansiedad durante el COVID y 3 meses después se presentó esta sintomatología y muchos pacientes me han estado pidiendo que platiquemos sobre estas enfermedades. Una pregunta, doctora, ¿el tratamiento de las enfermedades que mencionó, como depresión, ansiedad, los problemas del sueño y concentración, etcétera, es el mismo tratamiento que se usa para los pacientes que no tuvieron COVID? Es una pregunta que me hacen muy frecuentemente. Sí, exacto, es el mismo tratamiento. Lo que varía en ocasiones es que la respuesta puede ser más rápida. Por ejemplo, en pacientes que es por depresión post-COVID, la respuesta puede ser más rápida, el tiempo en el que tomen los antidepresivos o el medicamento puede ser mucho más corto, porque no estamos hablando de un proceso
que ya viene de varios años o de un proceso psiquiátrico ya de varios años de evolución, ¿no? Sino que estamos hablando de algo muy puntual que en ocasiones con dar el antidepresivo o el tratamiento específico durante un periodo de tiempo se ve la respuesta rápida y al quitar el medicamento no hay recaídas, ¿no? Sino que ya se logró solucionar el tema y listo. Pero es el mismo, son los mismos medicamentos. Ujú. Qué buena noticia. Esa es una muy buena noticia porque los pacientes tienen mucho miedo a tener algún tratamiento psiquiátrico siempre y si les decimos que es esto, que es por menor tiempo, por justamente el origen no es algo crónico de 15 20 años, no es por la inflamación viral de hace un mes, pues rápida, es el menor el tiempo de tratamiento que se requiere, ¿no? El Exacto, exacto. tabú que se tiene de las enfermedades psiquiátricas en su generalidad es gigantesco, ¿no? Ujú. Entonces, yo les invito a todos a que realmente pongan el dedo en el renglón si tienen alguna de los síntomas que ahorita le vamos a pedir a la doctora que nos platique un poco de cada uno, pero que no lo minimicen, que la salud mental al revés la prioricen, que realmente sea hay una disculpa. No, ay, perdón. No, Sale. hablando de alergias de la semana pasada del COVID, Ujú, ¿ven? ujú, Este, que realmente no minimicen, o sea, que todo lo contrario, prioricen su salud mental. Creo que eso nos enseñó mucho la pandemia, nos enseñó mucho el estar totalmente aislados de la vida social. La salud mental es importantísima para un adecuado funcionamiento de nosotros, de los seres humanos. Entonces, doctora, ¿nos podrías platicar un poquito para que todos los pacientes se puedan sentir identificados si es que tienen alguno de los síntomas de las enfermedades que podrían dar post-COVID para ver y les digo a todos y como siempre los invito, si ustedes tienen o se sienten identificados con alguna sintomatología que va a decir ahorita la doctora, escríbanos, aquí estamos nosotros para ayudarlos, para hacer, pues, hacerles un plan interdisciplinario de diferentes especialistas dependiendo lo que ustedes tengan. De verdad que prioricen su salud. Ahora más que nunca yo creo que la pandemia nos debió de haber enseñado lo importante que es nuestra salud, la importancia que tenemos que ponerlo ante todas las cosas, porque sin salud no hay nada, ¿no? Entonces, realmente los invito a todos a escuchar los síntomas que nos va a platicar ahorita la doctora Lebrija y si se sienten identificados, pongan su comentario abajo. sí, claro. Bueno, lo primero siempre en psiquiatría es especificar que las emociones negativas o los días buenos y malos son normales, ¿no? Entonces, muchas veces lo que me preguntan en la consulta es cómo sé cuando ya requiero algo más, ¿no? Casi siempre es por el tiempo, o sea, cuando ya llevamos 2 semanas o una semana y media o más sintiéndonos constantemente o teniendo los síntomas que voy a mencionar, ya es un foco de alarma, ¿no? O sea, Em, por ejemplo, que el ánimo esté la mayor parte del tiempo triste, sin ganas, que la energía esté baja, em, sobre todo fatiga. Después del COVID ha quedado mucha fatiga, mucho cansancio, con actividades tan cortas o que antes a lo mejor no generaban ese cansancio. Ahora la persona o el paciente reporta, termino mi día agotado, ¿no? En exceso. No disfrutar las cosas que antes disfrutaba, ya no querer hacer las cosas que antes quería, empezar a tener problemas para conciliar el sueño, para dormirse, empieza a tardar más tiempo en poder dormir o se duerme rápidamente, pero está despertando, ¿no? Constantemente toda la noche. Es un sueño muy interrumpido, un sueño que no es reparador. O despierta, o al contrario, despierta muy, muy temprano, ¿no? O sea, y desde temprano está despierto, pero ya no puede volver a dormir. Que hay alteraciones en el apetito, no querer comer nada o al contrario, sentir que se está comiendo mucho, que hay demasiada hambre. Y lo que habíamos mencionado de la concentración, notar que ahora es más difícil concentrarse,
que es más difícil retener información que antes era sencillo, que nos cuesta trabajo encontrar palabras para describir las cosas, que nos cuesta trabajo hacer actividades que antes nos eran sencillas, ¿no? Tan sencillo como, no sé, preparar el café o cuestiones así, que de pronto como que se olvide o haya pasos que no recordemos bien. Esos síntomas son los principales. Hablando un poquito más hacia la ansiedad, que la mente esté todo el tiempo con preocupaciones excesivas, que no podamos poner la mente en blanco aún cuando es tiempo de relajarse, y sentir que todo puede estar mal, ¿no? Mucho miedo a salir de casa, a hacer las actividades cotidianas o normales, sentirse intranquilo todo el tiempo. Ujú. Claro, la verdad es que pues se vale tener miedo durante la enfermedad, pero que ese miedo no se convierta en nuestro hábito de vida, ¿no? Que no se convierta en algo crónico y que este miedo no se convierta en pensamientos repetitivos o reverberantes, constantemente negativos, catastróficos, en donde cualquier situación mala pueda ocurrir todo el tiempo. Entonces, eso no es normal. No es normal tampoco que sintamos miedo de salir de nuestra casa. No es normal. No es normal que estemos en un constante estado de alerta. Tampoco es normal. No es normal que ustedes se sientan con pensamientos de tristeza o de soledad todo el tiempo. No es normal. Hay muchas cosas que no son normales y que no debemos de normalizar en nuestro día a día. Nosotros tenemos que vivir, no forzarnos a vivir felizmente, pero tenemos que vivir lo más normal, ecuánimes, ¿no? Intentar que nuestros pensamientos no dominen nuestras emociones y nuestras acciones, que los pensamientos no sean totalmente abrasivos, contundentes, imponentes ante cualquier pacientes que solo están pensando en situaciones catastróficas. La otra vez un paciente me decía, es que siento todo el tiempo que me va a pasar algo a mí y a mis hijos. Y estábamos de vacaciones, ¿no? Entonces estaban en unas cascadas. Me decía, me venían todo tipo de malos pensamientos todo el tiempo, ¿no? En vez de estar disfrutando. Justo ahí es donde hay que tener que poner el dedo en el renglón, la incapacidad de disfrutar. Incapacidad de disfrutar la comida, los amigos, la familia, incapacidad de disfrutarnos a nuestra pareja. Entonces, realmente es bien importante y quiero platicarles a todos y por eso quise hacer esta entrevista con la doctora Lebrija. Ella es especialista, ella lo ve todo el tiempo. Ella todo el tiempo está viendo pacientes que tienen algún tipo de alteración mental y no solamente de COVID. Ahorita estamos poniendo el dedo en el renglón en el COVID, pero si ustedes realmente se sienten con cualquier cosa de lo que hemos estado platicando, aquí estamos para ayudarles. Ya saben cómo soy yo, que todo el tiempo yo feliz estoy en este grupo y me pueden escribir y yo les prometo que voy a hacer lo posible para que ustedes se sientan bien. La doctora Lebrija es parte de nuestro grupo de especialistas que estamos haciendo de cada tema de COVID, como le hemos estado platicando. Ella es parte de los especialistas que nos van a estar ayudando a ver pacientes. Entonces, para cerrar, quiero decirles a todos muchas gracias por escucharnos, por platicar con nosotros. Yo sé que muchas personas trabajan y que me escriben después. Pueden escribir el comentario donde sea, a la hora que sea. Y yo, si quieren contactar directamente a la doctora Paulina, con gusto escríbanme y yo feliz les hacemos un plan y todos podemos, todos los especialistas y una servidora, podemos hacerles este plan interdisciplinario de diferentes cosas. Entonces, pues les agradezco a todos y todas que nos hayan escuchado. Esta semana también vamos a estar platicando sobre el,
Vamos a estar platicando con una psicóloga y una nutrióloga sobre las cuestiones de ansiedad, etcétera, que dan en el post-COVID. Y doctora, yo quiero agradecerte tu tiempo, agradecer haber platicado con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de todos los pacientes que quieran tener algún tratamiento y les agradezco a todos su tiempo y su espacio. Les mando un fuerte abrazo a todos. Doctora, muchas gracias. ¿Algún Muchas mensaje que gracias. quiera? No, simplemente eso, que estén muy pendientes de su salud mental y que cualquier cosa que no sientan que sea normal, acercarse a alguien que los pueda ayudar. Muchas gracias. Acuérdense de no autodiagnosticarse. Eso, No lo hagan. Y mucho menos con su salud mental. eso, Créanmelo. La cabeza nos juega trucos a veces que no queremos. exacto. Les mando un fuerte abrazo a todos. Bonita semana y estamos en contacto. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos. Gracias.